Guión detallado. El siglo I, Roma, fuego y el nacimiento de una fe. Introducción. El arrancón del siglo I. ¿Qué onda, banda? Hoy vamos a viajar 2000 años en el tiempo, al siglo I, años 1 al 100 después de Cristo, una época súper intensa donde el mundo, tal como lo conocemos, se empezó a armar. Imaginen, el poderoso imperio romano está en la cima, mandando en casi todo el Mediterráneo. Pero, detrás de ese brillo de mármol y gloria, había broncas de poder, conspiraciones, desastres naturales y lo más cañón, el nacimiento de una pequeña secta judía que cambiaría por completo la historia, el cristianismo. Bloque 1. Los emperadores y el drama político, 4 a 5 minutos. 1. Muerte de Augusto y la dinastía Julio-Claudia, 14 después de Cristo. El gran jefe se va, Octavio Augusto, el mero fundador del imperio, murió a los 75 años en Nola. Se dice que sus últimas palabras en latín fueron: actuado mi papel, aplaudid, vale, plaudite, como un actor saliendo de escena. ¡Qué elegancia! El chisme fuerte, historiadores antiguos chismearon que su esposa, Livia, pudo haberlo envenenado con higos frescos para asegurar que su hijo, Tiberio, se quedara con el trono. Esto era un gran relajo, pues Livia era muy influyente y ambiciosa. El legado. Augusto nos dejó la Pax Romana, una paz relativa que duró 2 siglos y que fue la carretera perfecta para que el imperio y, de paso, el cristianismo, se extendieran por todos lados. 2. Calígula, el emperador que perdió el tornillo. De héroe a villanazo, Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, Botitas, empezó como un ídolo, pero tras una enfermedad, se dice que se le cruzaron los cables. Las locuras. Declaró ser un dios, obligó a los senadores a adorarlo, y en un acto de pura fanfarronería, planeó hacer a su caballo, Incitato, cónsul de Roma. Imaginen eso. Su fin sangriento, 41 después de Cristo, fue apuñalado por varios oficiales, incluido el tribuno Casio Querea, en un túnel secreto bajo el Palatino. Recibió más de 30 puñaladas y sus asesinos se fueron a la segura, matando también a su familia, para cortar de tajo su línea de sucesión, un thriller de la vida real. Bloque 2. Desastres, destrucción y un nuevo orden, 5 a 6 minutos. 3. El gran incendio de Roma y la primera persecución, 64 después de Cristo. Una Roma en llamas. El incendio duró casi una semana y consumió 11 de los 14 distritos de la ciudad, que era un peligro andante con sus casas de madera pegaditas. El piojo de Nerón. El emperador Nerón era el principal sospechoso. El rumor era imparable. Había quemado Roma para construir su palacete de ensueño, Domus Aurea. Para echar la bolita y desviar la atención, Nerón culpó a los cristianos, que eran una secta rara y no rendían culto a los dioses romanos. El martirio de Pedro y Pablo. La persecución fue espeluznante. El historiador Tácito narra que a los cristianos los usaban como antorchas vivas en los jardines imperiales. Se cree que en este tiempo, los 2 líderes de la naciente iglesia, San Pedro, crucificado de cabeza, y San Pablo, decapitado por ser ciudadano romano, murieron en Roma, convirtiéndose en los primeros supermártires del cristianismo. 4. La destrucción del Templo de Jerusalén, 70 después de Cristo. El choque de titanes. Este fue el evento más triste para el pueblo judío. Tras una revuelta tremenda, el general romano Tito sitió Jerusalén. La ciudad sufrió un hambre espantosa y guerras civiles internas. El fin del segundo templo. Después de una batalla encarnizada, los romanos entraron y, a pesar de las órdenes de Tito, el segundo templo fue incendiado y destruido. Esto fue la señal de que el centro físico y ceremonial del judaísmo había desaparecido, forzando al pueblo a la diáspora, dispersión y al desarrollo del judaísmo rabínico. 5. La erupción del Vesubio. El fin congelado, 79 después de Cristo. El día del desastre, el volcán Vesubio despertó con furia. El relato más detallado es el de Plinio el Joven, que describe una nube en forma de pino que se elevó hasta 30 kilómetros. Pompeya y Herculano. Pompeya fue sepultada por ceniza y piedra pómez, preservando todo en una cápsula del tiempo. Herculano tuvo peor suerte,
pues fue alcanzada por flujos piroclásticos, gas y ceniza ardiendo a más de 250 grados, que vaporizaron a sus habitantes al instante. Un momento de la historia que nos da escalofríos. Bloque 3. El nacimiento de una nueva fe y cultura. 6. Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo. El contexto: Jesús, un judío radical de la región de Galilea, predicó bajo el mandato de los emperadores Augusto y Tiberio. Se enfrentó a las autoridades judías, y sobre todo, a los romanos, pues al hablar del reino de Dios y ser llamado rey de los judíos era visto como un agitador político. La ejecución: fue condenado por el prefecto romano Poncio Pilato. Historiadores romanos como Tácito y Josefo confirman la existencia de Jesús y su ejecución por crucifixión, así de importante fue la expansión a la mala. Tras la crucifixión y la creencia en su resurrección, sus seguidores se soltaron el cabello a predicar en sinagogas y calles. 7. San Pablo de Tarso, el pivote de la fe. De perseguidor a apóstol, Saulo de Tarso era un judío superclavado en su fe y un ciudadano romano. Al principio, era el peor enemigo de los cristianos. Su vida cambió de la noche a la mañana en el camino a Damasco. El jet misionero, como Pablo, inició viajazos por todo el Mediterráneo, llevando la fe a los gentiles, no judíos. Esto fue la clave para que el cristianismo dejara de ser una secta judía y se volviera una religión mundial. Las cartas antiguas, las epístolas de Pablo, como a los tesalonicenses, corintios, etc., se escribieron entre 50 y 60 después de Cristo y son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Más antiguos que los evangelios. 8. El Coliseo y el Codex, los legados de mármol y papel. El Coliseo, 80 después de Cristo, originalmente llamado el Anfiteatro Flavio, fue construido por los emperadores Vespasiano y Tito sobre el estanque de la Domus Aurea de Nerón. Esto fue un gesto para devolverle el espacio a la gente de Roma. Datos curiosos: podía albergar a 50,000 espectadores y sus 80 entradas permitían desalojar a la multitud en minutos. En su inauguración hubo 100 días de juegos donde murieron miles de animales y gladiadores. El código, Codex. En este siglo, los romanos le dijeron adiós a los incómodos rollos y adoptaron el códice, que era básicamente la primera versión del libro que hoy conocemos, páginas cosidas y con tapas. Esto revolucionó la lectura, el estudio y la difusión de la literatura. Conclusión. Ahí lo tienen, amigos del canal. El siglo I fue un desmadre de emociones, sangre y cimientos. Vimos la gloria del Imperio Romano, el drama de emperadores loquitos como Nerón y Calígula, y el terror de los desastres naturales y la guerra. Pero de todo ese relajo, surgió una de las fuerzas culturales y religiosas más poderosas de la historia, el cristianismo. Un siglo que, sin duda, lo cambió todo.